un antecedente ya conocido, la integral indefinida. La primera vez que alguien entra en contacto, es decir, una persona que estudia ciencias o ingeniería, entra en contacto con una ecuación diferencial, puede ser explícita o implícitamente, es a través de la interpretación geométrica de la integral indefinida, al menos en matemática. Podría entrar en contacto con esto sin quererlo en física, pero vamos a hablar en matemática. ¿Por qué? A ver, si yo tengo una función derivable en un cierto intervalo abierto ahí, a través del operador derivación, si se lo aplico, obtengo la función derivada en un punto. Esa función derivada, para cada valor de x que yo le otorgue, me va a medir la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. El proceso inverso, dada una función, a través de la aplicación del operador de integración, obtengo la primitiva de esta función, que al derivarla me da la original. Algo parecido podría ser yendo de aquí para allí. Si yo integro f', obtengo f de x, que sería la primitiva, y su derivada es la función integrando. Esto se puede expresar del modo siguiente, pero antes de ir a eso, acá, a través de la derivada, obtengo una nueva función, medidora de pendientes, que para cada valor de x obtengo una pendiente distinta. Ahora, dada una pendiente obtengo una función, pero a través de la integración en realidad obtengo una familia de funciones cuya pendiente es f'. Si lo expreso así, la pendiente de esta familia es f de x. Como está escrito aquí, es una sola, pero usualmente le agrego la constante. Bien. Bueno, aquí estaba simbólicamente lo que yo dije al pie de la página anterior, pero con lo de primitiva. En realidad, aquí sabemos que si yo aplico esto, no obtengo una sola función, sino una familia de funciones, una familia de curvas, ¿sí? En virtud de que a esto le tengo que agregar una constante. Esto lo podríamos plantear de un modo más específico del modo siguiente. Y la consigna sería hallar la ecuación de la familia de curvas, cuya pendiente es esta, y hallar la ecuación de la curva de esta familia, que pasa por el punto menos 1, 2. Entonces, la pendiente es menos 2x más 1. Esa pendiente va a especificarse para cada valor de x. Por la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente es f' de x. Fíjense que acá me queda una ecuación. Nosotros estamos acostumbrados a ver ecuaciones algebraicas, donde la variable buscada es un número. Acá lo que se busca es una función que aparece con su respectiva derivada. Esto, en donde queremos hallar una función que en este caso aparece involucrada con la primera derivada, es una ecuación diferencial. El tipo más simple que existe. Podemos resolverla directamente así. Multiplicamos por la diferencial de la variable independiente en ambos miembros, si no nos vamos a poder integrar. Lo pensamos que de este modo. En una ecuación algebraica, lo que suma pasa restando, y viceversa, lo que multiplica dividiendo, y viceversa, lo que está como raíz como potencia, y viceversa, lo que está como logaritmo como exponenciación, y viceversa. Bueno, lo que está como derivada, debo integrarlo. Entre comillas, considero operación inversa. Bueno, integro ambos miembros. Acá tengo en cuenta la propiedad fundamental de la integral indefinida. Esto es f de x. Estas son integrales inmediatas, le sumo una constante. ¿Qué obtuve como resultado?
una familia de parábolas, cuya pendiente, si yo me tomo el trabajo y derivo, nos da esta. Supongamos que al mismo problema, en ese problema que obtuve, yo quiero hallar la curva que pasa por el punto menos 1, 2. Esto quiere decir que cuando y vale 2, x vale menos 1. Reemplazo esto por 2 y donde está x por menos 1. 2 era y, era menos x al cuadrado, menos x más c. Sustituí x por menos 1. Despejamos, nos queda c igual 4. Esa curva, esa parábola en particular, tiene como pendiente menos 2x más 1 y pasa por el punto menos 1, 2. Lo puedo comprobar fácilmente. Sustituyo menos 1 al cuadrado, 1, menos 1, menos 1 más 4. Nos da 2. Este mismo problema se podría resolver con otra notación. Sustituyo, estoy hablando de la primera parte, la segunda no. La primera parte es hallar la familia de curvas. Sustituyo esto por la notación de Leibniz. Y separo variables. ¿Qué quiere decir que separo variables? Todo lo que involucra x va con la diferencial que depende de x. Y el resto lo dejo con la diferencial de y. Integro ambos miembros y llego al mismo resultado. Esta es la forma más usual para resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Usando la notación de Leibniz y separando variables. Es la ecuación diferencial más elemental que existe. Se llama a variables separables. No hace falta explicarlo por qué, porque lo acabo de comentar cuando hacía la explicación correspondiente. Bien. Ver estas figuras no nos va a decir tanto como hacerlo con el software. Entonces, en la primera parte, ¿qué hicimos del problema? Hallamos una familia de funciones cuya pendiente es esta. Y en la segunda parte hallamos la curva de la familia que pasaba por el punto menos 1, 2. Bien. Vamos al software Grafmática y le ponemos, el software no entiende, no entiende escribir la notación de Leibniz. Ponemos diferencial de y igual a menos 2x más 1. Le damos Enter y me queda esto que yo doy un poco graciosamente en llamar una lluvia de palitos. Esos palitos son las infinitas pendientes de esas infinitas familias de curvas o funciones. Yo quiero en particular la que pasa por el punto menos 1, 2. Entonces hago un espacio, le pongo llave, le pongo menos 1, coma, 2, cierro llave, le doy Enter y ahí me aparece la curva que es la solución particular de esa ecuación diferencial. La otra es la integral general o solución general de la misma. Podríamos haber obtenido directamente la solución particular escribiendo todo y nos queda, fíjense, no se ve muy bien el color, salió en amarillo, ¿sí? Pero ahí está la solución particular buscada. Ahí están los gráficos. Se sugiere al lector, antes de continuar, hacer la actividad de aprendizaje 1 que tiene que ver exclusivamente con esto.
Podríamos hacer otro ejemplo antes de seguir. Lo tomamos de la práctica. La práctica plantea un ejercicio similar a uno de los de la práctica 0, por no decir el mismo. Vamos a tomar, por ejemplo, el 4. La pendiente es 2 más x cuadrado y el punto es menos 1 menos 1. ¿Vamos a hacerlo? A ver. La pendiente es 2 más x al cuadrado. Escribo la pendiente con la notación de Leibniz. Lo escribo entre paréntesis para que me quede todo ordenado. Paso al otro miembro. Y es igual a 2x más 1/2 de x cuadrado más x cubo sobre 3. Se trata de integrales inmediatas. ¿Sí? Es muy simple de ver. El proceso inverso sería derivar esto y obtenemos la pendiente. ¿La pendiente de qué? De esta familia de curvas, que es una familia de parábolas cúbicas. Pero nos dice además, en la práctica, que hay que hallar en particular la que pasa por menos 1, menos 1. Entonces lo que hago es reemplazar y por menos 1 y x por menos 1. Bueno, despejo. Nos queda que c es igual a menos 1 más 2 menos 1/2. A ver, esto pasa sumando, esto pasa restando, esto estaría negativo, así que pasa como positivo, más 1/3. Esto me queda 1 más esto sería 6 dividido 3, 2. 6 dividido 2, 3. 6 dividido 3, 2. 6 dividido 2, menos 3. Me queda 1 menos 1/6. Y nos da 5/6. Por lo tanto, la curva buscada nos queda igual a así. Bueno, vamos a verlo con el software. Escribo en el software que la pendiente es 2.
esperen. 2 más x cuadrado. 2 más x al cuadrado. Voy a borrar todo de nuevo y voy a arrancar porque ahí está, ahora sí. Ahí tenemos la lluvia de palitos. Queremos en particular la que pasa, ¿se acuerdan? Por menos 1, menos 1. Observan la parábola cúbica, característica, sigue la forma, la estructura, el comportamiento de una parábola cúbica, es decir, una función de la forma a por x al cubo con a distinto de 0. Bien, con esto finalizamos el primer párrafo. Gracias por su atención. Si entendieron a través de este video, no olviden de poner me gusta. Gracias.